La mayoría de las personas viven atrapadas en los mismos patrones de pensamiento, las mismas emociones y los mismos comportamientos todos los santos días. Y es que cuando vivimos así, terminamos creando siempre la misma realidad. Pero si aprendemos a cambiar nuestros pensamientos y nuestras emociones, podemos cambiar literalmente nuestra personalidad y con ello crear una nueva vida. Hola, yo soy Virginia y esto es Libros en 5 minutos, un canal donde resumimos los mejores libros de desarrollo personal, mentalidad y crecimiento para entender sus ideas más importantes de forma clara y sencilla. Deja de ser tú, plantea una idea poderosa. Si cambias tu mente, puedes cambiar tu vida. En este vídeo vamos a explorar las ideas principales de este libro y entender cómo, según el autor Joe Dispenza, podemos romper los patrones mentales del pasado y convertirnos en una nueva versión de nosotros mismos. Joe Dispenza explica que la mayoría de las personas viven gran parte de su vida en piloto automático, es decir, que repiten cada día los mismos pensamientos, las mismas emociones y los mismos comportamientos. Nos despertamos, pensamos en los mismos problemas, sentimos las mismas preocupaciones y reaccionamos a las situaciones de la misma manera. Con el tiempo, estos patrones se vuelven tan automáticos que dejamos de ser conscientes de ellos. Nuestro cerebro empieza a funcionar como un programa y ese programa dirige gran parte de nuestra vida. Por ejemplo, si una persona se siente frecuentemente estresada o frustrada, su cerebro se acostumbra a esas emociones. Después de repetirlas muchas veces, esas emociones empiezan a formar parte de su identidad. La persona comienza a decir cosas como "yo soy así". Pero según Joe Dispenza, en realidad no somos así por naturaleza. Simplemente hemos repetido ciertos patrones durante tanto tiempo que se han vuelto automáticos y lo que se aprende también puede desaprenderse. Nuestro cerebro tiene una capacidad increíble llamada neuroplasticidad. Esto significa que el cerebro puede cambiar y reorganizarse constantemente. Cada vez que pensamos algo, se activan ciertas conexiones neuronales. Cuando repetimos ese pensamiento muchas veces, esas conexiones se fortalecen. Con el tiempo, esos patrones de pensamiento se vuelven cada vez más automáticos. Por ejemplo, si una persona piensa constantemente en preocupaciones, su cerebro se vuelve cada vez más eficiente en producir pensamientos de preocupación. Pero si empieza a pensar de forma diferente, su cerebro puede empezar a crear nuevas conexiones neuronales. Esto significa que podemos entrenar nuestra mente para pensar de otra manera. En otras palabras, podemos reprogramar nuestro cerebro. Uno de los puntos centrales del libro es que muchas personas viven emocionalmente en el pasado. Recordamos experiencias pasadas una y otra vez. Y cada vez que recordamos una experiencia, volvemos a sentir las emociones asociadas a ellas. Por ejemplo, si alguien tuvo una experiencia dolorosa en el pasado, puede recordar ese momento muchas veces. Cada vez que lo recuerda, vuelve a sentir tristeza, miedo o frustración. Esto hace que el cerebro siga activando las mismas emociones y esas emociones influyen en nuestras decisiones actuales. De esta forma, el pasado sigue influyendo en el presente y muchas veces determina cómo va a ser nuestro futuro. Según Joe Dispenza, para cambiar nuestra vida debemos aprender a liberarnos de las emociones del pasado. Una de las ideas más interesantes del libro es que no solo el cerebro aprende patrones, el cuerpo también lo hace. Cuando experimentamos una emoción intensa durante mucho tiempo, nuestro cuerpo se acostumbra a ese estado químico. Por ejemplo, estrés, frustración, ira, ansiedad.
Estas emociones generan ciertas sustancias químicas en el cuerpo. Si experimentamos esas emociones muchas veces, el cuerpo empieza a acostumbrarse a ellas. Con el tiempo, el cuerpo empieza a esperar esas emociones y cuando no las siente, puede incluso intentar provocarlas. Por eso, muchas personas reaccionan automáticamente ante ciertas situaciones. Joe Dispenza explica que en muchos casos el cuerpo termina controlando la mente. El cuerpo se convierte en lo que él llama la mente del pasado. Según Joe Dispenza, nuestra personalidad está formada por 3 elementos principales: nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Cuando repetimos estos 3 elementos constantemente, se forma nuestra identidad. Por ejemplo, si una persona piensa constantemente en problemas, siente ansiedad y actúa con miedo, su personalidad se orienta hacia ese patrón. Y esa personalidad crea una realidad específica. Por eso Dispenza dice algo muy interesante: tu personalidad crea tu realidad. Si queremos cambiar nuestra vida, primero debemos cambiar nuestra personalidad, porque si seguimos siendo la misma persona mentalmente, seguiremos creando los mismos resultados. El título del libro, Deja de ser tú, se refiere a romper los patrones mentales que hemos construido durante años. Nuestra personalidad está formada por miles de pequeños hábitos: cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo interpretamos lo que ocurre, y estos hábitos se repiten todos los días y con el tiempo crean una identidad. Pero si queremos cambiar nuestra vida, primero debemos romper esos hábitos. Esto significa dejar de reaccionar de la misma manera ante las mismas situaciones. En lugar de responder con miedo o frustración, podemos empezar a responder de una forma nueva. Ese cambio puede parecer pequeño al principio, pero con el tiempo puede transformar completamente nuestra personalidad. Joe Dispenza también habla de la importancia de convertirse en el observador de nuestros pensamientos. La mayoría de las personas se identifica completamente con lo que piensa. Si aparece un pensamiento negativo, inmediatamente creen que es verdad. Pero cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos sin reaccionar automáticamente, empezamos a recuperar el control. Podemos preguntarnos: ¿este pensamiento realmente me ayuda? ¿O es simplemente un patrón del pasado? Cuando desarrollamos esta capacidad de observación, dejamos de ser víctimas de nuestros pensamientos y empezamos a convertirnos en creadores conscientes de nuestra vida. Después de dejar atrás los patrones del pasado, el siguiente paso es crear una nueva versión de nosotros mismos. Joe Dispenza propone imaginar con claridad la persona que queremos ser. Por ejemplo, una persona más segura, más tranquila, más disciplinada, más optimista. Y cuando imaginamos esta nueva identidad, nuestro cerebro empieza a crear nuevas conexiones neuronales. Es como practicar mentalmente una nueva forma de ser. Con el tiempo, estos nuevos patrones pueden convertirse en nuestra personalidad nueva. El autor explica que el cerebro no distingue completamente entre una experiencia real y una experiencia imaginada con suficiente intensidad. Por eso, muchos atletas de alto rendimiento utilizan técnicas de visualización. Cuando imaginamos una experiencia con suficiente detalle y emoción, el cerebro activa muchos de los mismos circuitos que se activarían si la experiencia fuera real. Esto significa que podemos entrenar nuestra mente para experimentar nuevas emociones y nuevas formas de pensar. La visualización se convierte así en una herramienta poderosa para crear cambio personal. Joe Dispenza también introduce una idea inspirada en la física cuántica. Según esta perspectiva, la realidad no está completamente determinada. Existen muchas posibilidades potenciales y nuestras decisiones, pensamientos y emociones pueden influir en cuál de esas posibilidades se manifiesta. Cuando seguimos pensando y sintiendo siempre lo mismo, tendemos a crear las mismas experiencias, pero cuando cambiamos nuestros pensamientos y emociones, abrimos la puerta a nuevas posibilidades.
Aunque estas ideas combinan ciencia y filosofía, el mensaje principal es que nuestro futuro no está completamente predeterminado. Podemos influir en él cambiando nuestra mente. Joe Dispenza también habla y destaca el papel de la meditación. La meditación permite calmar la mente y observar nuestros pensamientos sin reaccionar automáticamente. En ese estado es más fácil romper los patrones mentales del pasado. Según el autor, cuando meditamos podemos reducir el estrés, desconectarnos de las emociones del pasado y crear nuevos patrones mentales. La meditación ayuda a pasar de un estado mental automático a un estado más consciente. Cambiar nuestra forma de pensar no ocurre de un día para otro, requiere práctica. Cada vez que elegimos pensar de forma diferente, estamos fortaleciendo nuevas conexiones en el cerebro. Con el tiempo estos nuevos patrones se vuelven más naturales y la nueva forma de pensar empieza a convertirse en nuestra nueva identidad. Cuando cambiamos nuestros pensamientos y emociones, también cambian nuestras decisiones. Y cuando cambian nuestras decisiones, empezamos a tener nuevas experiencias. Estas nuevas experiencias generan nuevas emociones y esas nuevas emociones refuerzan nuestra nueva identidad. Poco a poco empezamos a construir nuestra nueva realidad. El mensaje principal de Deja de ser tú es que muchas personas viven atrapadas en patrones mentales creados por su pasado. Pero esos patrones no son permanentes. Nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar. Si aprendemos a observar nuestros pensamientos, liberar las emociones del pasado y crear una nueva visión de nosotros mismos, podemos transformar nuestra vida. El cambio comienza cuando dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a crear conscientemente la persona que queremos ser. Como Joe Dispenza dice, para cambiar tu vida, primero debes cambiar quién estás siendo ahora.